Saludos. La clase de hoy es sobre el desarrollo constitucional de Puerto Rico. La estoy dividiendo en tres partes. En la primera parte voy a estar hablando de la política territorial de los Estados Unidos, cómo se creó la cláusula territorial, qué la motivó, cuál era la intención de los Estados Unidos al establecer esa disposición en la Constitución y cómo la fueron trabajando hasta, digamos, el año 1898, para que ustedes vean el propósito que está detrás de esa disposición que tanto se discute en Puerto Rico. Luego pasaré a una segunda sección donde voy a estar hablando de la aplicación de esas normas al caso de Puerto Rico, cómo Puerto Rico se inserta como territorio de los Estados Unidos en el 1898 y cómo de ahí evoluciona hasta que se crea la Constitución de Puerto Rico en el año 52. Ya en la tercera parte voy a estar discutiendo cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha interpretado el significado del evento constitucional del 1952. Ahí estaré hablando primordialmente sobre el caso de Estado Libre Asociado versus Sánchez Valle, que se decidió en el verano del año 16 y que tanto se ha discutido en Puerto Rico, pero aquí en esta clase lo vamos a estar discutiendo viendo directamente el texto del caso y no a base de los comentarios que uno escucha por ahí. Así que vamos a empezar entonces con la primera parte de esta clase de desarrollo constitucional. Y aquí hablamos de Estados Unidos y los territorios. Quiero enseñarles en primer lugar el mapa de Estados Unidos en el momento en que se crean los Estados Unidos. Todos estamos familiarizados con la forma que tienen los Estados Unidos, pero cuando las 13 colonias se unen, se independizan y se declaran los Estados Unidos de América, realmente lo que estamos hablando es de una serie de estados que están en la costa este de los Estados Unidos. Pero estos estados tenían, en el momento de crearse, unos territorios más amplios. Y había en particular toda esta zona que vemos aquí, que le llamaban el territorio del noroeste, que era una región muy amplia. Esta región, antes de crearse los Estados Unidos, se componía, eran tierras de distintos estados. Hubo un debate constitucional de quién se iba a hacer cargo del desarrollo de esos territorios. Si iban a ser los estados propiamente, a quienes le pertenecía esa tierra, o si esas tierras se iban a transferir al gobierno federal y el Congreso era quien se iba a encargar del desenvolvimiento de esos territorios. Y decidieron que iba a ser el Congreso. Ellos no querían especulación, que los especuladores tomasen control del desarrollo del territorio del noroeste, sino que fuese el Congreso mismo el que dictara las reglas de cómo eso se iba a ir organizando. Así que ese es el origen que lleva a la política de territorios de Estados Unidos. Bueno, hay que entender que los Estados Unidos tienen una peculiaridad en su sistema de gobierno que si no la entendemos temprano en esta discusión nos vamos a perder más tarde cuando vayamos a la discusión de Puerto Rico. Y es que Estados Unidos tiene un sistema de soberanía dual. Eso tiende a sonar confuso, pero no es tan difícil de entender. De hecho, el Supremo de Estados Unidos ha dicho que como cualquier niño de escuela aprende, la Constitución de Estados Unidos establece un sistema de soberanía dual entre los estados y el gobierno federal. Bajo el sistema federal, los estados poseen una soberanía concurrente con aquella del gobierno federal. Esto lo plantea el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1991, simplemente haciendo un reconocimiento histórico de esta realidad. Ahora, ¿cómo se dividen esas dos soberanías? Pues vamos a entenderlo un poquito para que se haga más clara toda la presentación.
La Constitución de los Estados Unidos es la que fija cuáles son los poderes que tiene el gobierno federal. Y esto uno realmente lo sabe porque lo vive, pero nunca lo ha mirado así académicamente, pero están en la Constitución de Estados Unidos. Reglamentar el comercio con los países extranjeros, entre los estados y con las tribus indias. Establecer unas reglas uniformes de naturalización, unas reglas uniformes de quiebra a través de todos los Estados Unidos. Cada estado no iba a tener sus propias reglas de migración, sus propias reglas de naturalización, sus propias reglas de quiebra, sino que este era un poder que iba a ser uniforme a través de los Estados Unidos. El poder de crear moneda, bueno, es una sola moneda la que tienen los Estados Unidos, no una por cada estado. El poder de crear correos, el poder de promover el progreso de la ciencia y las artes, esas son las leyes de copyright que son federales. Y entonces hay otra, pues declarar guerra, crear la defensa, crear unas fuerzas navales. Todo esto la Constitución lo reservaría para el gobierno federal. Bueno, pero entonces los estados. Dice la propia Constitución que los poderes que no han sido delegados, los que acabo de mencionar, al gobierno federal por la Constitución, recaerían en los estados, que eso ya vienen siendo los poderes locales. La Constitución sí pone algunos límites a los poderes de los estados, como son, por ejemplo, ningún estado puede entrar en tratados, alianzas o confederación. Ningún estado puede, sin el consentimiento del Congreso, poner tarifas en bienes que se van a importar o a exportar. Eso le corresponde al gobierno federal. Y ningún estado, sin el consentimiento del Congreso, tendrá tropas, barcos de guerra, etcétera, hacer pactos con otros estados. No dicen que no los pueden hacer, sino dicen que para hacerlo se requiere autorización del Congreso. Pero en todo lo demás, la soberanía, que no he mencionado aquí, la soberanía recae en los estados. Aquí podemos ver, vamos a decir, dos esferas de soberanía, la soberanía federal y la soberanía estatal. Como van a ver, estas esferas no están totalmente separadas. Hay unas áreas de poder que maneja tanto el gobierno federal como el gobierno de los estados, y son áreas que van a reconocer una vez uno las menciona. Por ejemplo, en materia de agricultura, hay reglamentación federal sobre agricultura. De hecho, la mayoría de la reglamentación que hay en este tema proviene del lado federal. Sin embargo, los estados también tienen reglamentación en torno a agricultura. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, se reglamenta qué se puede sembrar, dónde se puede sembrar. La zonificación agrícola es una determinación estrictamente de Puerto Rico, no es una determinación que hace el gobierno federal, entiéndase, o sea, qué terrenos se van a dedicar a la agricultura, qué ayuda se va a dar a ese segmento, etcétera. Lo mismo lo vemos en salud, hay reglamentación federal de salud, hay reglamentación estatal y de Puerto Rico en salud, banca, conservación, eso es el ambiente, crimen, esto va a ser importante en el tercer segmento cuando discutamos Sánchez Valle. Hay leyes penales federales como hay leyes penales estatales. Tanto el gobierno federal puede determinar qué para ellos constituye un crimen y los estados están en libertad de ellos determinar qué para el estado constituye un crimen. Y eso varía de estado en estado. Están las leyes federales que son uniformes para todo Estados Unidos y cada estado establece lo que ellos consideran que debe ser atendido de acuerdo a las peculiaridades del sitio. Hay leyes de educación en ambas esferas, leyes laborales y leyes de seguridad interna. Existe la Policía de Puerto Rico, pero también existe el FBI, también existen en ambas jurisdicciones todo un personal y todo un andamiaje dedicado a la seguridad interna en los Estados Unidos. Pero hay áreas que solo atiende el gobierno federal y hay áreas
que solo atienden los estados y Puerto Rico. Por ejemplo, quiebra, bueno, ya eso se discutió mucho en Puerto Rico. Quiebra, pues, es una reglamentación puramente federal. Las Fuerzas Armadas, los censos, quien hace los censos es el gobierno federal, la Guardia Costanera es federal, el dinero, la moneda federal, los temas de shipping son federales, los temas de copyright, como ya dije, aduanas, la reglamentación de Food and Drugs es federal, las relaciones exteriores son federales, la relación con los indios son federales, el sistema de correo es federal, la cuestión de nacionalidad es federal y las telecomunicaciones es federal. Ahora bien, el tema de las corporaciones, los temas de familia, pues todo el código en lo referente a familia, los matrimonios, los hijos, herencias, etcétera, eso se maneja a nivel del Estado. Los temas de cómo se adquiere la propiedad, que difiere mucho de Estado en Estado, también se maneja a nivel estatal, no a nivel federal. Los instrumentos negociables son asuntos estatales, las juntas examinadoras, las que hay múltiples, son estrictamente estatales. La reglamentación del deporte, estos no son los equipos que compiten internacionalmente, sino la reglamentación del deporte que se practica en el Estado, no es una reglamentación federal, es una reglamentación estatal. Toda materia de seguros se maneja a nivel estatal, obligaciones y contratos se maneja a nivel estatal y, como dije, las cuestiones de herencia se manejan también a nivel estatal. De modo que cuando se forma un Estado, el Estado adquiere control sobre esas áreas que son de la esfera estatal. Ahora bien, como dije, cuando se crean los Estados Unidos, está todo este territorio que le llamaban el territorio del noroeste y se establece que el Congreso es quien va a reglamentar eso. Y ahí es que viene la cláusula territorial que muchos se menciona en Puerto Rico, nadie lee, pero aquí vamos a leer qué es lo que dice. Dice, el Congreso tendrá el poder de disponer y hacer todas las reglas necesarias, reglas y reglamentos necesarios con respecto al territorio. Fíjense que la Constitución usa la palabra en singular, la usa en singular porque esto se crea, como dije, en referencia al territorio del noroeste. Eso es lo que está en la mente de los legisladores en ese momento, y cualquier otra propiedad perteneciente a los Estados Unidos. Bueno, pues ahí claramente dice que el Congreso tiene poder para hacer lo que el Congreso entienda con respecto a un territorio. Bueno, pero ¿qué era lo que entendía? ¿Cuál era la intención? Estados Unidos, cuando se crea, desde el mismo inicio, tiene la intención de ir poblando este territorio para formar estados en ese territorio. Esto es muy importante porque esto va a cambiar cuando llega el 98, porque la política era que ellos iban a ir poco a poco moviéndose hacia el oeste y llegar hasta California, pero en este momento lo que tienen es el territorio del noroeste y hay unos territorios al sur que extraen de algunos de esos estados que están al sur. Había lo que se llamaba la Ordenanza del Noroeste, que decía que en ese territorio se iban a crear no menos de 3 y no más de 5 estados. Y la regla era que una vez en esos estados hubiese más de 60,000 hombres libres, o sea que, no, excluyendo esclavos, pero hombres libres, serían admitidos por el Congreso de los Estados Unidos como estados y podrían tener la libertad de crear su propia constitución permanente y su gobierno del Estado, siempre y cuando el gobierno que estableciesen fuese un gobierno de corte republicano. Recuerden, acaban de pelear una revolución contra una monarquía y no iban a permitir que ese tipo de gobierno se estableciera en Estados Unidos. Así que si querían ser Estado, tenían que establecer un gobierno con forma republicana. Un gobernador, una legislatura, un sistema judicial.
Pero la intención era, de entrada, que eso era lo que se iba a hacer con ese territorio. Entonces, ellos iban a dar la estadidad a ellos mismos, en el sentido de que americanos que viven en los primeros 3 estados iban a estar migrando hacia estos territorios que estaban poblados mayormente de indios, pero iban a estar poblándolo y una vez alcanzaran cierto nivel de población, que entonces, esto estamos hablando de hace más de 200 años, si fuesen 60,000, podían constituirse como Estado. Ahora bien, establecen también que los habitantes del territorio iban a pagar impuestos y iban a estar sujetos a las deudas federales. Esto va a ser dramáticamente distinto en el caso de Puerto Rico cuando lo veamos, pero ya aquí se ve que la intención es, ustedes se mueven allí, cuando empiecen a organizarse, ustedes van a estar pagando deudas federales. O sea, esto no es que usted se va de un estado donde hay impuestos federales, se muda a un territorio y se evita eso. No, si usted se muda allí con la intención de luego ingresar, usted va a comenzar pagando impuestos federales. Bueno, poco a poco se establece un proceso para que estos territorios se organicen y luego sean admitidos como estados. Aquí yo he puesto el ejemplo de Nevada, aunque en Nevada es peculiar porque todo ocurre en un plazo bastante rápido por circunstancias históricas. Era la guerra civil americana y necesitaban un territorio adicional, hacerlo estado para tener los votos para hacer distintas cosas, pero eso no viene al caso aquí. Pero aquí vemos el flujo de hacerse territorio, hacerse estado. Primero, en el 1861 aprueba una ley del Congreso que dice toda la parte del territorio de los Estados Unidos que está dentro de tales límites, entonces describen los límites, se crean ahora, se constituyen en el gobierno temporero con el nombre del territorio de Nevada. ¿Por qué temporero? Porque cuando lo crean como todos esos otros territorios en el continente, se crea con la intención ya de que eventualmente será admitido como Estado, que se le está dando forma, se le está dando un gobierno territorial de carácter estrictamente temporero. 3 años más tarde, como dije, aquí todo ocurre en un plazo corto porque necesitaban ese Estado, se aprueba otra ley por el Congreso y dice, los miembros de la Convención, esto es una ley que dice, el proceso para convertir a Nevada en Estado ya es un territorio, tiene un gobierno territorial, ahora creen una convención constituyente para que se reúnan en la capital y adopten la Constitución de los Estados Unidos y luego quedan autorizados a crear constitución y gobierno del Estado. De forma que el proceso fue, primero lo hicieron un territorio, luego lo autorizaron por medio de una convención constituyente, adoptar una constitución propia. Una vez adoptan la constitución propia, un poco más tarde ese año, el presidente Lincoln dice, se ha creado la constitución, se ha creado el gobierno del Estado y de acuerdo a las condiciones que le puso el Congreso para hacerlo, yo, presidente Abraham Lincoln, declaro que el Estado de Nevada sea admitido a la Unión en igual condición con los estados originales. Bueno, ese, en síntesis, es el proceso, en términos generalizados, que se siguió para todos estos territorios que fue creando Estados Unidos a medida que se iba moviendo hacia el oeste. Tienen algunas variaciones, a algunos les tomó mucho más tiempo entre constituirse como territorio y ser admitido como Estado, pero aquí tenemos una base general de qué fue lo que hicieron. En el 1879 el Tribunal Supremo saca una decisión, ya hay muchos estados, ya hay muchos territorios,
y saca una decisión que todavía se cita bastante, que dice todo territorio dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos que no esté incluido en un estado debe necesariamente ser gobernado por y bajo la autoridad del Congreso. Los territorios son no más que subdivisiones políticas del dominio de los Estados Unidos. Su relación hacia el general, hacia el gobierno general, que es el federal, es más o menos la misma que la de un condado con el Estado. Y el Congreso puede legislar para ellos, como el Estado lo hace para sus municipios. La ley orgánica del territorio ocupa el lugar de la Constitución como la ley fundamental del gobierno local. Aquí el Supremo está diciendo, mire, un territorio, esto es en 1879, hay que ver cómo esto hay que modificarlo en nuestro entender de la política territorial. Hay que recordar que en este contexto solo hay lo que he mencionado, los estados y este movimiento poblacional, esta migración de americanos a través del continente, organizándose como territorios para ser eventualmente admitidos como Estado. El Congreso quiere mantener un control total de ese proceso hasta que ese grupo o esos territorios vayan siendo admitidos, y por eso viene este pensamiento. Hasta que eso no ocurre, el Congreso es el que ostenta el poder sobre todo lo que ocurre en ese territorio. Y entonces hay dos casos que establecen el contraste entre un territorio y un estado. Y es importante ver la mentalidad que está en esos dos casos para luego analizar dónde uno ubica a Puerto Rico, si es un estado o si es un territorio. Porque, claro, la discusión de la radio y la discusión política se habla mucho de esto, pero aquí hay que mirarlo un poco más desde el punto de vista legal. Pues hay un caso del 1909, que está citando uno un poco más viejo, que dice que un territorio bajo la Constitución y las leyes de Estados Unidos es un estado incompleto, una porción del país que no está incluida dentro de los límites de ningún estado y todavía no ha sido admitido, pero está organizada bajo una ley del Congreso, con una legislatura separada, con un gobernador territorial y otros oficiales nombrados por el presidente y senado de los Estados Unidos. Okay. Ese fue el caso de todos estos territorios que hasta el momento de ser admitidos como estados de los Estados Unidos, así era que los organizaban. Una legislatura separada, electa por los del territorio, pero un gobernador que nombraba el presidente de los Estados Unidos y otros oficiales del gobierno. Un estado, el caso de 1868 dice, un estado, en contraste, en el sentido ordinario, es una comunidad de ciudadanos libres ocupando un territorio con fronteras definidas y organizado bajo un gobierno sancionado y limitado por una constitución escrita que se establece por el consentimiento de los gobernados. Ya ustedes deben ir viendo la dificultad que esto presenta cuando uno analiza qué es Puerto Rico dentro de este esquema. Bueno, Puerto Rico no tiene un gobernador nombrado por el presidente, que es lo que ellos definen como característica de un territorio, y Puerto Rico tiene una constitución que adoptó el pueblo de Puerto Rico. Pero eso lo vamos a ver en la segunda sección. ¿Qué sucede? Llega en 1898 y se quiebra el modelo americano, su noción de la expansión territorial. Aquí empiezan a entrar, como territorio de los Estados Unidos, toda una serie de lugares que son distintos a lo que ellos estaban acostumbrados. Recuerden, Estados Unidos, ellos lo ven como un continente, es un territorio contiguo que ellos van poblando y admitiendo como estado, pero de momento adquieren a Hawái, adquieren a Puerto Rico, adquieren a Guam, adquieren a Filipinas, o sea, un grupo de islas en el Pacífico, una en el Caribe. Al año siguiente, American Samoa. Más tarde, Guantánamo, el Canal de Panamá.
en el 17 las Islas Vírgenes y en el 76 el Commonwealth of the Northern Mariana Islands. Pero cuando llega este grupo de territorios nuevos a los Estados Unidos se plantea qué vamos a hacer con esto. No es territorio contiguo, en el caso de Puerto Rico, en el caso de Guam, en el caso de Filipinas. Estos son lugares que ya están poblados, que ya tienen su gente, que ya se han formado como pueblo. No es que ellos pueden entrar a poblarlos y hacer los estados porque son ellos mismos. Y ahí es que entonces entra una noción, particularmente en el caso de Puerto Rico, de Guam y de Filipinas, donde del saque Estados Unidos dice, estos territorios los estamos adquiriendo como territorios no incorporados, porque no es nuestra intención que se hagan eventualmente estados. Y lo que vamos a hacer en el segundo segmento es ver cómo ellos aplican ese pensamiento en el caso particular de Puerto Rico. Cómo ellos siguen el modelo territorial, hasta qué medida ellos siguen el modelo territorial al que están acostumbrados, el que usaron en todos estos lugares para ir formando estos estados, y cómo se desvían de ese modelo. Eso lo vamos a ver en el segundo segmento de esta presentación.